Para mí lo Valencia es algo muy grande, muy personal, muy mío, ¿no? Muy mío que tanto como, lo tengo considerado tanto como mi propia casa, ¿no? Ya te digo, yo me encuentro igual de a gusto, por ejemplo, en el club que en mi casa, ¿no? Y voy pocas veces, ¿no? Pero bueno, la gente que trato allí, pues la tengo considerada como mis auténticos amigos. Porque son muchos años, porque hemos pasado ratos malos, hemos pasado ratos peores, hemos pasado grandes momentos, grandes alegrías. Y en realidad te voy a decir una cosa, en realidad creo que los amigos se hacen en los malos tragos. Ricardo Arias porta 15 temporades en la plantilla del València Club de Futbol. El servici de documentació del Club Blanc calcula que Arias superarà en l'inici de la pròxima temporada el número de 500 partits oficials amb el València entre els de la Lliga, Copa, competicions europees i Copa de la Lliga. Arias és tot un exemple de continuïtat difícil de superar. El defensa lliure va néixer a Catarroja i des de xicotet va mostrar una especial predisposició per a l'esport, especialment per al tennis i per al futbol. Finalment es va decidir pel baló i deixar la raqueta, encara que continua jugant de tant en tant i ho fa, però que molt bé. Con 16, 17 y 18 años era integrante de la escuela de deportes de la iglesia, era monitor de tenis, ¿no? Entonces compaginaba el tenis, diariamente compaginaba el tenis, bueno, durante todo el día lo practicaba, daba clases y tal, y bueno, por la tarde me dedicaba a jugar al fútbol, ¿no? Y bueno, después ha aparecido lo del squash. Como al tenis ya me resultaba un poco difícil jugar, pues me dedicaba un poco al squash, por lo menos una horita a la semana. Es muy bueno, además, muy bueno pues por lo menos para adquirir velocidad, reflejos y velocidad de movimientos y tal, en distancias cortas. Però la seva passió és el futbol, i podríem dir que per extensió ho és el València. El 7 de novembre de l'any 76, Ricardo Arias debutava en primera divisió. El partit es jugava al Mestalla i els valencianistes imposaren per 3-1 al Màlaga, amb gols de Kempes, Juan Carlos i Rep. Arias va entrar en el segon temps en substitució d'Enric Saura. Heriberto Herrera era l'entrenador. Bueno, yo el primer partido que jugué oficial con el Valencia fue en Reynosa, en Santander. Fue también una eliminatoria, fue con el Naval, jugué todo el partido. Ese fue el primer partido en realidad que jugué con el Valencia. Yo he tenido buenos, muy buenos, buenos que me han gustado, que he tenido entrenadores malos, he tenido entrenadores nefastos, pero siempre hablando en beneficio del club, ¿no? Me quedo con cosas de mucha gente, de muchos entrenadores que he tenido. Coldo Aguirre, con Marcel Domingo, con Marcel Domingo pertenece al otro grupo. De Coldo Aguirre, de Manolo Mestre, de Pasiego, de Alfredo, del Míster, de Víctor, de Paquito, de Roberto incluso. Es que he tenido tantos que vamos, que ahora es imposible poderlo recordar a todos, ¿no? Y antes de que me preguntes de los malos, pues te lo diré. Guardo muy malos recuerdos de Miljanic, de Marcel Domingo. Para mí fueron nefastos para Valencia. Además no me corto para nada. Lo dije en su momento, cuando estuvieron aquí, y lo vuelvo a decir ahora. Yo desde luego no lo volvería a contratar jamás en la vida. Des d'aquest moment, Arias va començar una llarga trajectòria en la qual va conèixer moments de gran satisfacció i altres de molt durs, però sempre amb una fidelitat contrastada pel València, sempre al peu del canó. Yo por encima de todo, cuando ha estado bien el club o cuando ha estado mal, siempre he estado alerta, siempre he estado al tanto de que, bueno, si hacía falta algo especial, algo fuera del lugar o del ámbito deportivo, siempre han tenido a Ricardo para lo que hayan querido, ¿no? Yo creo que en eso de Arias no pueden tener ninguna queja, ¿no? El mejor recuerdo de mi vida como futbolista, bueno, pues como no, por los títulos conseguidos, ¿no? Los títulos conseguidos, el descenso que eludimos en el año 83, que fue un auténtico milagro, el ascenso de nuevo a primera, que fue muy bonito, y más por la gente y por esa reconciliación y por esa unión que hubo y por esa reacción que hubo de toda la gente valenciana, ¿no? Yo creo que fue más un triunfo de ellos que nuestro, ¿no? Yo creo que fue muy bonito, muy bonito. Los peores, pues los de todos, las lesiones,
los problemas que hayas tenido con entrenadores que no han querido contar contigo, no han confiado en ti o no han creído en ti. El descenso, sobre todo. Yo creo que para mí el descenso me traumatizó durante mucho tiempo, ¿no? Yo creo que fue una cosa que pudimos eludir y pudimos evitar, y creo que tuvimos que pasar por esa deshonra deportiva para bueno, quizá haya servido después de algo positivo, ¿no? Creo que por lo menos ahora se está viendo el resultado, ¿no? Creo que ha servido de algo positivo. Al principi va jugar com a interior, però a poc va trobar el seu lloc en l'equip titular com a defensa lliure. Va formar un tàndem inoblidable amb Miquel Tendillo. Arias i el defensa de Montcada, dos jugadors joves, als inicis dels anys 80, coincidiren en un equip que va guanyar la Recopa i la Supercopa Europea. Arias també va participar l'any 79 en la conquista de la Copa del Rei davant del Real Madrid, un dia molt especial per a ell. Fue el primer título que consiguió en Valencia y fue el día que nació mi primera hija, mi hija Irene. Mentre Tendillo tenia les portes obertes de la selecció, Arias només va jugar una volta amb l'equip nacional que entrenava a Kubala. Va ser a Vigo davant l'equip de Portugal. Mai més Arias ha tornat a jugar a pesar del seu bon rendiment en el València que li ha sigut reconegut. La selecció és, per tant, la seva assignatura pendent. Nunca me ha quitado el sueño, ¿no? Realmente me lo ha quitado el estar disponible o útil para el Valencia. Lo de la selección hace años que a mí se me olvidó ya. No, por mi cartel nada más. Sinceramente, por mi cartel, por mi mala reputación falseada allí, ¿no? Me imagino que habrá sido. Porque es muy difícil que de los 3 últimos seleccionadores no me haya llamado ninguno, ¿no? Entonces, eso, se entiende que allá, pues, me imagino que se habrá dejado constancia de que Arias es de esta manera y, bueno, el informe sobre Arias no habrá variado para nada, ¿no? Arias és un jugador de gran experiència, que destaca per la col·locació i el sentit d'anticipació. És ràpid i la seva cintura prodigiosa el fa eixir amb soltura de les situacions més compromeses. Bueno, no té ningú secret. Té una condició innata en ell que és la ideal. Vull dir que té velocitat, sap anticipar-se, ho té tot. És un jugador completíssim. Per tant, la condició la té innata en ell. I a més, si añadim això, el que sempre està en una línia de pes sempre igual, vol dir que pot durar, pues jo què sé, els anys que pot durar. De 33, pues pot durar 3 més fàcilment. En estos 3 años ha rendido muy bien, inclusive el año pasado con la gran actuación que hizo todo el equipo, pienso que era el mejor libre del fútbol español. Y bueno, y quizás no se le haya reconocido a nivel nacional las aptitudes de él, ¿no? No tengo nada especial, lo que pasa es que, bueno, Dios me trata bien y creo que todo lo que como y todo lo que meto en este cuerpo, pues me sienta bastante bien y lo quemo con facilidad y me recupero bien después de los partidos, porque tampoco soy una persona muy sufrida en los entrenamientos ni nada por el estilo. Però no tot són virtuts. Arias ha sigut esbroncat pels aficionats en més d'una ocasió. Se li ha recriminat el seu caràcter a vegades aparentment indolent. També se li han criticat les nombroses targetes que els àrbitres li han tret més que res per protestar i per parlar en el camp. És un caràcter difícil, però té reaccions d'un xiquet. I entonces a voltes n'hi ha que tratar-lo, n'hi ha que saber-lo portar perquè és molt sensible. I ell té això, pensa que tot ho té fet i és massa confiat. Resulta ser que Arias és el millor jugador de l'equip sempre i quan jugue contra un equip que ell pensa que és el millor d'Espanya. O el millor, si no d'Espanya, d'Europa o el millor. Que sigui un gran equip, tinc la seguretat que Ricardo farà un partit fenomenal. Però no tingues ninguna seguretat quan hi ha un partit en el qual l'equip contrari ell pensa que és un equip molt fluixet, entonces el mata la confiança que té en ell mateix. Es un hombre que hay que saberlo llevar, que hay que saberlo tratar. Un hombre que se brinda totalmente, un hombre que entrena durante todo el año, ha tenido muy pocas lesiones, o sea que es un hombre privilegiado en todos los aspectos. Yo he cambiado bastante, que mis reacciones absurdas y belicosas, que ya esas que les sabía tan mal a la gente, ya no las tengo.
Y bueno, ya me ven un poco más sentado. Todo el mundo aprende y nunca es tarde para aprender, yo creo que, y mucho menos para razonar y para cambiar. Chulo soy un poco, porque tengo una familia maravillosa, tengo unos hijos magníficos. Juego en uno de los mejores equipos del fútbol del mundo. Tengo que alardear de algo, tengo que ser chulo por algo. Lo que pasa es que cuando se me planta delante un chulo, entonces sí que lo soy. Y más cuando me vienen presumiendo de cosas o de otros sitios, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, a mí no me toca en Valencia, por ejemplo. No me toca en Valencia y su entorno y sus cosas, porque entonces yo soy chulo, vamos. Y además un chulo peligroso. Però també és cert que els aficionats del València el consideren com un símbol del seu equip. L'han vist madurar, saben que en les hores més baixes ha estat sempre al costat del club i per això el volen d'una forma molt especial. El seu carisma ha crescut a mesura que els anys han passat i Arias no sols no ha perdut la forma, sinó que ha anat millorant com els bons vins. Per això, últimament, no li falten els homenatges populars. Jo pense que fins ara no ha hagut un jugador que hagi estat tants anys en el València com Ricardo i com jo. Per tant, l'únic que em pot batir el rècord a mi, pense que té que ser Ricardo. I jo espero que no el batisca, per bé d'ell i per bé pel València, naturalment. Si a mí me toca sacarle ese título honorífico de ser jugador que más partidos haya jugado en Valencia, pues lo siento. De todas formas, me puedo considerar como un producto suyo, ¿no? Porque la verdad que me imagino que se sentiría mucho más orgulloso él que yo, ¿no? Porque yo a Manolo lo quiero mucho, ¿no? Lo quiero mucho. Hemos pasado buenos momentos y malos momentos en esta casa. Y sé que es de las personas más leales que pueden existir hacia esta casa, ¿no? Y mis hijos, sí, realmente son algo muy especial para mí, porque me han demostrado en infinidad de ocasiones que por encima, aunque sea un poco incrédulo para la gente, ¿no? Aunque no se lo crea mucho, creo que han pasado mucho de los intereses familiares y se han arrimado a su padre en momentos en los que su padre ha estado bastante mal, ¿no? Ellos saben que les quiero, pero no saben realmente hasta qué punto los adoro, ¿no? No creo que lo sepan. Bueno, lo sabrán ahora porque lo van a ver por la tele, pero no tengo más remedio de decirlo. Per la posició en el camp i per les condicions físiques, Arias és un futbolista que té encara corda per a temps. From which no man can keep candy safe. We kissed, and my heart rushes in my brain, and the blood rushes in my veins, the fire rushes through the sky, and we go driving deep into the night. I go driving deep into the light.